Estimados alumnos, hoy veremos sobre los conflictos territoriales, especialmente aquellos que han ocurrido en Latinoamérica. Como primer conflicto veremos el que surgió entre Bolivia y Chile. Fue en 1904 cuando el territorio de Bolivia, que es uno de los pocos países que no tienen salida al mar, según historiadores, el país tuvo 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados más de territorio de lo que tiene en la actualidad. Fue el país de Chile quien enfrentó a Bolivia y a su aliado Perú en una confrontación que duró hasta el año 1883. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Como resultado, Chile le quitó a Bolivia la franja marítima de Acatama. Este enfrentamiento de las tres naciones vecinas se llegó luego que Bolivia llegara a tener una violación en un tratado. Este tratado era un tratado de carácter limítrofe, en el cual se estableció en su momento que no se podían imponer nuevos impuestos. Al ver en este caso la situación de Perú, Bolivia y Chile, podemos entender que hasta en el siglo XIX Chile contaba con una economía de exportación basada básicamente en las salitreras, y esto se extendía en el desierto de Atacama, al sur del territorio peruano. Cuando Bolivia estableció el gravamen, este impuesto, Chile decidió invadir el territorio tras argumentar la violación del tratado. En este choque de fuerzas resultó ganador Chile. Por tal motivo se movió la frontera hacia el norte y fue el resultado de quitarle a Bolivia los 120 kilómetros cuadrados de territorio y aproximadamente 400 kilómetros de costa. ¿Cómo afecta el hecho de que Bolivia no tenga salida al mar? Podemos ver varias consecuencias. Primero, la falta de acceso soberano al Océano Pacífico, que le impide a Bolivia crecer de manera económica. Según el Banco Mundial, existe un vínculo, una relación directa entre países sin puerto y costas marinas y un menor comercio internacional. ¿Por qué? Porque esto genera un crecimiento más lento y mayor pobreza. Existe una desventaja geográfica que obliga a incurrir a mayores gastos en transporte para poder salir y exportar e importar productos. Según las estimaciones, un país sin litoral tiene un costo promedio entre el 30 y el 40% más alto en el comercio internacional. Bolivia perdió la posibilidad de exportar algunos recursos como el cobre, el litio, la plata, esto simplemente por no tener una salida al mar. La mayoría de los países sin mar son países subdesarrollados. El punto es que estos países sin litoral dependen grandemente de los países vecinos y esto les incrementa un costo. Es por esto que Bolivia perdió la posibilidad de explorar o poder sacar un provecho a una riqueza en el aspecto marino. Podemos ver un aspecto muy importante sobre el fallo que dio la Corte de la Haya. El tema es que si Chile tenía que haberse visto obligado a negociar por este acuerdo anteriormente dado. Según la resolución de la Corte de la Haya, las disposiciones relevantes del Tratado de 1904 no abordan ni explícita ni implícitamente una cuestión sobre si Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico de Bolivia. Podemos ver también en la diapositiva, en la imagen que aparece, que el salitre se convirtió en Chile en uno de los principales productores. ¿Por qué?
porque ya no había otro contrincante. De esta manera, Chile monopolizó la explotación de salitre. Otro de los conflictos que han ocurrido en Latinoamérica es el de Chile y Perú, muy parecido a la situación anterior. En este caso, existía un referéndum en el cual Perú y la República de Chile tenían una discordia de aproximadamente 37.000 metros cuadrados en el Océano Pacífico. Esto involucraba área marina comprendida entre el paralelo de la latitud que cruza desde el punto donde termina la frontera terrestre entre Chile y el Perú. Esta también llamada línea de Concordia. En 1947, tanto Chile como Perú proclaman unilateralmente sus respectivos estados poseen soberanía sobre los mares adyacentes a las costas de sus territorios. Por una parte, Perú sostenía que no iba a reconocer los acuerdos pesqueros de 1954 y 1952, esos tratados de límites marinos. Por su parte, la posición de Chile es que no iban a ser reconocidos el Tratado de Ancón de 1883 ni el Tratado de Lima de 1929, en el cual se referían explícitamente a las fronteras marinas entre Chile y Perú. En 1982, las Naciones Unidas aprueban el Convenio del Derecho del Mar, esto que definía como la Constitución de los Océanos. Esta situación genera aún más controversia en estos países. ¿Por qué? Porque lastimosamente Chile y Perú nunca firmaron un tratado específico sobre límites marítimos y Chile siempre pretendía imponer un límite marítimo tremendamente inequitativo. Otro de las controversias en conflictos territoriales ha sido México y Estados Unidos. Cuando nosotros revisamos la historia, podemos ver que luego de la intervención estadounidense, México perdió varios estados muy importantes que pertenecían a su territorio y que en su conjunto equivaldrían a más de la mitad del territorio que le pertenecía como un antecedente histórico. Entre estos está Texas, Nuevo México y California. Fue el 13 de mayo de 1846 donde Estados Unidos declaró la guerra a México. Nosotros podemos ver en la pantalla el mapa de guerra de México, Estados Unidos, en el cual los principales ejes de intervención estadounidense fueron las pérdidas territoriales. El hecho de que Estados Unidos tuviera un nivel militar superior a los estados mexicanos fue lo que se basó para atacar los frentes en la República de México. Esta guerra generó pobreza por las Fuerzas Armadas que no pudieron repeler el ataque de Estados Unidos. Entonces, de esta manera las autoridades mexicanas tuvieron que obligarse a realizar una situación de consenso para poder llegar a un acuerdo. Así fue donde surgió el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de 1847, además de abrir una gran brecha en la política mexicana porque anterior a esto había una gran inestabilidad en México. El país de México tuvo que ceder a los Estados Unidos de manera definitiva los estados de Alta California, Nuevo México y a su vez reconocer de una vez por todas que Texas era parte de Estados Unidos. Es por esta razón que la República de México perdió aproximadamente el 55% de su territorio y estableció las fronteras que todavía ahora siguen vigentes. Nosotros podemos observar en la pantalla cómo era anteriormente México y cómo está ahora.
una diferencia considerable en cuanto a su territorio. Otro de los conflictos que no son menos importantes es el de Nicaragua y Colombia. Nosotros podemos verificar que Nicaragua y Colombia no se encuentran muy cerca, pero eso no significa que no tengan conflictos. Las islas en disputa entre estos países son alrededor de 500 millas en la costa de Colombia y aproximadamente 150 millas en el lado de la costa de Nicaragua. ¿Cuáles son las islas específicamente que generan mayor conflicto? Esas son las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El conflicto internacional marítimo entre Nicaragua y Colombia es un conflicto que aún se encuentra vigente. Y esto porque es una disputa legal desde hace varios años, que no se ha llegado realmente a una resolución que sea beneficiosa para ambos países. Pues ellos se están jugando la soberanía marítima de un grupo de islas que se encuentran en el Mar Caribe y esta delimitación marítima entre ambos países en el Mar Caribe Occidental. Cuando nosotros observamos el mapa, podemos identificar que la disputa entre Colombia y Nicaragua por esta jurisdicción de los espacios marítimos pues tiene muchos antecedentes, casi desde 1928. Pues en ese año de 1928 fue que ambos países firmaron un tratado, el Tratado de Esguerra y Bárcenas. En este se estableció que la costa de Mosquitos y la isla de los alrededores pertenecía al gobierno de Nicaragua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia iban a ser propiedad de Colombia. El 24 de marzo de 1928, pues ambas naciones fue que firmaron este contrato. La zona marítima en disputa es reconocida por ser rica en cuanto a la pesca, a la exploración de petróleo y probablemente de hidrocarburos. Es decir, tiene una gran riqueza para estos países el obtener la soberanía. Los países como tal lo que buscan es poder garantizar una protección de intereses geopolíticos y territoriales. El disputar este archipiélago dotado de playas muy bonitas, de arena blanca, de mar cristalino, genera también una gran inversión para el sector turístico. El 15 de diciembre del 2001, Nicaragua alegó que el tratado de 1928 no tenía que ser válido. Y esto porque en su momento Nicaragua estaba ocupado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos fue que ejerció algún tipo de presión para poder realizar esta firma. En el 2007, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia, reconociendo la soberanía del Estado sobre las islas de Providencia, Santa Catalina y San Andrés. En esta resolución no se definió la frontera marítima entre ambos estados. Fue hasta en el 2012 donde la Corte Internacional realizó otro fallo, confirmando la soberanía de Colombia, pero agregando unos cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, como Albuquerque, Bolívar, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranía y Bajo Nuevo. La Corte Internacional de Justicia redefinió la frontera marítima entre los estados. Nicaragua en ese momento ganó 80.000 kilómetros de espacio marítimo en el Mar Caribe. Esto generó que Colombia no reconociera este fallo y fue en ese momento donde existieron violaciones a derechos y espacios marítimos por parte de Colombia en el Mar Caribe. Nosotros podemos ver que existen posturas bastante opuestas en este tema. Hasta el día de ahora podemos ver que el territorio y la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua no han llegado a su fin.
Y esto es porque existen varios fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia tratando de resolver esta controversia. Por el momento existen inconformidades por ambos países y esto evidencia que va a haber un tenso escenario durante muchos años en la cuenca del Caribe por estos conflictos territoriales. También tenemos otro conflicto, Argentina y el Reino Unido. Cuando nosotros hablamos de este conflicto, surgen las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son un archipiélago de América del Sur situado en el mar Argentino, un mar epicontinental del Océano Atlántico. Según la ONU, este es un territorio no autónomo cuya potencia administradora es el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina. Nosotros podemos ver una pequeña línea de tiempo sobre la ocupación de las Islas Malvinas. En 1764 por los franceses, 1765 por el Reino Unido, 1776 a 1811 por la corona española y recuperado en 1820 por Argentina, que empezó a ejercer la soberanía del derecho del archipiélago gracias al derecho de sucesión y asimismo por la proximidad que tiene con las costas de Argentina. El tema fundamental es sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas. En 1833 los ingleses llegaron de forma violenta a ese territorio insular, exigiendo un territorio que ellos ocuparon en 1765. En 1840 las Malvinas se convirtieron en una colonia de la corona británica a través de cartas patentes firmados por en ese momento la reina Victoria en 1843. ¿Esto qué generó? La guerra de las Malvinas. También este conflicto podemos decirlo que es entre Argentina y el Imperio Británico, que tuvo aproximadamente del 2 de abril al 14 de junio en el año de 1982. Estas islas generan una gran importancia. ¿Por qué? Porque tienen un aspecto geopolítico, económico e incluso militar. Genera un punto de proyección en la Atlántida, es un punto de soberanía en el mar. Estas islas tienen fuente de agua dulce, tienen recursos estratégicos. En su momento también se estableció como una potencial fuente para extracción de recursos. Implica turismo y en su momento también se estableció como un potencial para un armamento nuclear o tener a su disposición plataformas para aviones de largo alcance. El principio fundamental por el que se dio la lucha fue por el control de territorio. ¿Por qué? Porque el Reino Unido lo tomó por la fuerza en 1833, algo que nunca ha sido aceptado por Argentina. ¿Cuál es el dictamen de la ONU? Bueno, la resolución de la Asamblea General de la ONU en 1965 reconoció que existe una disputa entre la soberanía del Reino Unido y Argentina sobre estas islas. Pero además también se reconoció que en el caso de estas islas se encuadran en una situación colonial y esta debe ser resuelta teniendo en consideración la resolución en el cual el objetivo es eliminar el colonialismo. Estos son algunos aspectos importantes sobre los conflictos territoriales.